En este segundo módulo, entonces, vamos a desarrollar lo que es las alturas de tono y el fondo natural de aclaración. Es decir, el color natural del cabello y qué color aporta el pelo, en qué color se transforma el pelo. Cuando nosotros hacemos un color, tenemos que, ante todo, ver de qué color es el cabello natural. Imaginar, en base a esta tabla, a qué color se va a transformar según la aclaración. Una vez que nosotros encontramos, tenemos idea de qué color se va a transformar el cabello, tenemos que usar tintes neutralizantes que los vamos a encontrar en esta escala que desarrollamos en el módulo número 1. Ejemplo, yo tengo un cabello altura 4 que lo llevé a una altura 7. En esta altura 7 el fondo del cabello es anaranjado amarillento. Entonces yo tengo que buscar la relación de este color anaranjado amarillento en el círculo cromático. Al ver en el círculo cromático la relación del color, veo con qué lo neutralizo. Tengo que utilizar colores azulados violetas. Esos colores azules violetas dijimos que tenían nombres a través de un número. Azul era el 1 y violeta era el 2. Ahora, para poder interpretar eso, porque las alturas de tono también tienen números, tenemos que aprender a leer las alturas de tono y los fondos de aclaración. Y para eso vamos a hacer un desarrollo en pizarra. Cuando nosotros compramos un color, sea un color profesional o en el supermercado, podemos ver que la cajita tiene un número simple o un número, coma, un segundo número, o un número, coma, dos números más. Inclusive podemos verlo también en nuestra carta de colores. Si podemos tomar, por ejemplo, en este segmento, vamos a ver cómo en esta primera línea vamos a ver números del 1 al 10. Estos números del 1 al 10 se los denomina altura de tono. La altura de tono no habla de color, habla de cuán oscuro o cuán claro es ese tono. Por el otro lado, si vemos un poquito más cerca, vamos a ver cómo, por ejemplo, a una altura 7, vemos acá que es 7,1, 7,21, 7,2, 7,17. Son todos alturas 7, todos tienen la misma intensidad lumínica, pero luego de la coma está hablando de qué color es ese tono. Y es lo que vamos a desarrollar ahora en pizarra. Dijimos entonces que ese pomo de tintura, de que esa referencia que vemos en la carta de colores, puede tener un número grande, coma, un número pequeño o dos números pequeños. Este número grande, que va en una escala del 1 al 10, se lo denomina altura de tono. Y va en una escala del 1 al 10. No estamos hablando de color, estamos hablando de luz. Por ende, a mí me gusta en este dibujo hacer un foquito para que nos haga referencia de que estamos hablando de la luz. La altura de tono va en una escala del 1 al 10, no hace referencia al color, hace meramente referencia a la luz. Cuán oscuro, a menor número, o cuán claro, a mayor número, es ese tono. Luego de la coma, esta coma separa la luz del color. Ahora sí vamos a hablar del color. Estos números tienen nombres. El primer número
se llama reflejo primario. Y el segundo número se llama reflejo secundario. Es primario porque predomina, tiene mayor cantidad de pigmento. Es primario porque aproximadamente, cada laboratorio cambia, pero haciendo un desarrollo general, el reflejo primario tiene el 75% del pigmento predominante y el reflejo secundario tiene el otro 25%. Estos reflejos hablan del color y a mí me gusta graficarlo con una paletita del pintor. Un poquito de color y su pincel. Entonces, de esta manera, entendemos que la altura de tono habla de la luz, coma, reflejos, habla del color. Y estos colores, así como acaban en una escala del 1 al 10, estos colores van a estar enumerados por lo que vimos en el primer módulo. El rojo es 6, el naranja es 4, el dorado es 3. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Si yo, por ejemplo, tengo un 7, como habíamos visto hoy, me está hablando meramente de altura de tono. Si yo tengo un 7,1, ¿de qué color es este coma 1? Coma 1 era ceniza. Ceniza hacía referencia al azul. Estamos hablando de un color azul, altura 7. Vamos a hacer un ejemplo de un reflejo primario y de un reflejo secundario. Seguimos altura 7. Coma, por ejemplo, 31. 31 habla de que es dorado, es decir, amarillo, y 1 es azul. La unión de amarillo y azul da verde. El laboratorio no va a generar un color verdoso porque nadie lo quiere, pero estaríamos logrando, por ejemplo, un tono más achampanado. En este caso de 31, a mí me está hablando que el 75% de pigmento es amarillo y el 25% de pigmento es azul. Pero por el otro lado, si yo los invierto, voy a estar teniendo la misma altura de tono, pero este color ya va a ser más azulado. Tiene el 1, como lo tiene acá, pero en este ejemplo está en reflejo primario. Quiere decir que hay 75% ahora de azul y apenas un 25% de dorado, de amarillo. Y así es como voy formulando los vires del pigmento en base a un principio que es de la concentración y dilución pigmentaria. El reflejo primario tiene un pigmento concentrado y el reflejo secundario ya está más diluido. A partir de ahora que entendemos lo más importante de este gráfico es entender que la coma separa términos. La coma, lo que está adelante de esta coma, habla de la luz, denominado altura de tono. Y lo que está después de la coma habla del color, denominado reflejo, primario y secundario. Primario 75%, secundario 25%. Vamos ahora sí entonces a pasar a la escala de las alturas de tono y del fondo natural de aclaración. Las alturas de tono van en una escala del 1 al 10. Este sería el color natural del cabello virgen de todas las personas. Acá no estamos hablando más que de luz, de cabello oscuro o cabello claro. Ahora tenemos que aprender a leer a qué altura de tono, en qué color se va a transformar el pelo. Nosotros, en el módulo anterior, habíamos hablado de que el cabello, en su interior, tiene dos pigmentos predominantes. Las eumelaninas, de color roja, y las feomelaninas, que es una pigmentación amarilla, más volátil, más difusa. Las eumelaninas, pigmentaciones rojas, son muy duras de extraer, muy difíciles de extraer. Si yo tengo
rojo y amarillo y me pongo a pensar cuál de los dos colores es más oscuro, automáticamente voy a entender que de esta escala lumínica de la mitad para abajo van a predominar los oscuros, es decir, rojos, y de la mitad hacia arriba van a predominar las pigmentaciones claras, es decir, las amarillas. Hilando más fino, sé también que si uno rojo más amarillo, obtengo un color secundario que es naranja. Posicionándome en esta escala de alturas de tono, puedo ahora empezar a interpretar que en las primeras alturas voy a encontrar fondos rojos, que el pelo oscuro, muy oscuro, cuando se empieza a desgastar, queda rojo. Que en las alturas muy claras, el pelo cuando se empieza a desgastar, queda amarillo. Y en las alturas medias, cuando se empieza a desgastar, vamos a encontrar pigmentaciones, unión de rojo y amarillo, naranja. Y eso es lo que tenemos que a partir de este momento aprender y no olvidarnos nunca más en la colorimetría. Nosotros dijimos que a partir de ahora cada color tiene un número. Y habíamos representado al rojo con el número 6. Habíamos representado al naranja con el número 4 y habíamos representado al amarillo con el número 3. Yo tengo que encontrar ahora en qué altura de tono el pelo está rojo, en qué altura de tono está naranja y en qué altura está amarillo. Se dice de que los cabellos de una altura 4 para abajo, es decir, para atrás, todos sus fondos son rojos. Se dice también que de 4 para abajo prácticamente todos los cabellos se los ven negros, más negro, menos negro, pero en diferentes escalas. Entonces eso a mí ya me da un dato. Yo sé ahora que a partir de una altura 4, que el fondo de una altura 4 es 6. El fondo de una altura 4 es rojo. Ahora bien, ¿qué sucede acá? Sabemos que de 4 para abajo son todos rojos. Seis representa el rojo. ¿Por qué el 3 es más oscuro que el 4? Vamos a pensar. ¿Por qué se imaginan que el 3 es más oscuro que el 4? Una palabra clave es la concentración pigmentaria. El 3 es más oscuro que el 4 porque tiene una doble concentración pigmentaria. Y a mí me gusta hacer este dibujo. Del 4 al 3, ¿cuántos escalones tengo? 1. Muy bien, entonces sumo una porción más de 6, es decir, una porción más de rojo. Ahora vamos a repetir esta acción. Del 2 al 4, ¿cuántos escalones tengo? 1, 2. ¿Cuántas porciones de 6 agrego? 1, 2. Es decir, que las alturas de tono, cuanto más bajas son, cuanto más oscuras son oscuras por presencia de mayor cantidad de pigmento. Eumelanina, pigmento rojo. ¿Qué pasa con el 1? Exactamente el mismo paso. 1, 2, 3. ¿Cuántos agrega? 1, 2, 3. Y truco a saber, también la altura de tono 1 tiene escondida muy poquito, una leve concentración de 1. Vamos a ponerlo más alto. Aquí, 1. Fíjense que en orden, este 1 está atrás y no adelante, porque recuerden que de acuerdo al orden donde está, va a ser primario o secundario. En este caso tiene una muy mínima, pequeña porción de 1. Pero si ustedes mezclan témperas, van a ver que una gotita de azul oscurece muchísimo, motivo por el cual nos viene bien
saber y tener este dato de que con muy poco azul vamos a neutralizar mucho. Así que tenemos que tener mucha cautela al momento de utilizar el azul en sí. Esto es en el pelo natural, ¿sí? Naturalmente, a una altura 1, el fondo tiene 4 porciones de 6, 4 porciones de rojo y se los conoce como cabello tricromo. Tiene una pequeña porción también de azul. Ahora bien, ya encontramos toda la presencia de los rojos. Tengo que encontrar ahora la presencia del pigmento 4. El pigmento 4, en realidad estamos diciendo naranja cuando decimos 4. Muy bien. Yo voy a encontrar el fondo naranja, voy a encontrar que un pelo decolora, se lo ve naranja en su máxima expresión, lo voy a encontrar en una altura 6. Se dice entonces que el fondo de una altura 6 es 4. Es decir, que una altura 6, cuando se decolora, queda naranja. ¿Por qué yo dejé este espacio acá al medio? Bien, el 5 tiene dos vecinos. Tiene el 4 y tiene el 6. Cada uno de ellos va a aportar su parte. El vecino 4 va a aportar su fondo, que es 6, y el vecino 6 va a aportar su fondo, que es 4. Se dice entonces que el fondo natural de aclaración de una altura 5 es 64, es decir, rojizo, cobrizo. 6 es rojo, 4 es naranja. Hago esta referencia porque estamos muy acostumbrados a pensar números como sumatoria de unidades. En este caso, a partir de ahora, en colorimetría, cada número representa un color. Algunos autores invierten el orden de estos reflejos y dicen que el fondo de una altura 5 es 46. A mí, por una cuestión de concentración y dilución pigmentaria, me gusta desarrollarlo más de esta manera. Concentración de 6, cada vez se va desconcentrando, aparece el 4 y ahora vamos a seguir diluyendo estas pigmentaciones. Yo ahora tengo que encontrar el fondo 3, es decir, tengo que encontrar una altura de tono donde su fondo sea amarillo. Sabemos que los cabellos claros decoloran a amarillo. Resulta ser que a una altura 8 yo voy a encontrar mi fondo natural de aclaración número 3. A una altura 8 el pelo decolora a amarillo. ¿Qué sucede con el 7? Ok, con el 7 sucede exactamente lo mismo, el mismo principio que sucede a una altura 5. El vecino 6, ¿qué me aporta el 6? Me aporta un fondo 4, es decir, naranja. ¿Qué me aporta el 8? El 8 me aporta un fondo 3, es decir, amarillo. Vuelvo, hay otros autores que van a invertir la concentración pigmentaria de estos reflejos y se los pueden llegar a mostrar como 34. Pero si seguimos de nuevo la escala de concentración a dilución pigmentaria, queda más entendible este desarrollo que de 6 pase a 64, pase a 4, pase a 43 y a 3. Y ahora bien, vamos a hacer una adivinanza. ¿Qué sucede en la altura 9 y 10? Nosotros dijimos que a una altura 4 para abajo todos eran 6, todos tenían rojo. ¿Qué sucede a una altura 9 y a una altura 10? Bueno, es sencillo y seguramente todos respondieron bien. 3 y 3. Pero tenemos una gran pregunta. Si nosotros sabemos que las alturas 3, 2, 1 son cada vez más oscuras por concentración pigmentaria, por cantidad y sumatoria de abrigo de color número 6, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo paso de una altura 8 a una altura 9? ¿Qué pasa con este 3? La pregunta es, el 9, el fondo del 9, ¿es 3,
es 33. ¿Qué creen ustedes que puede llegar a suceder? Este silencio es porque los dejo pensando. Bueno, lo que sucede, la respuesta se las vengo dando desde hoy. Estamos hablando de concentración y dilución. Si yo a una altura 9 me lo imagino de que del 8 al 9 hay un escalón y le sumo un 3, resulta que el 9 tiene 2 porciones de 3, tiene doble abrigo, está concentrado. Si yo a un vaso de jugo, vamos a una jarra, le pongo 1 litro de agua y le pongo un sobre de jugo, vamos que sea amarillo, de pera, me va a quedar de un color y de un sabor determinado. Ahora, nosotros sabemos que el 9 es más claro que el 8. Si yo a esa jarra que ya le puse un sobre de jugo amarillo de pera, le pongo otro sobre, ¿cómo queda ese jugo? ¿Más concentrado o más diluido? Queda más concentrado, sabor más fuerte, color más profundo. Entonces, la concentración pigmentaria en este caso no es la respuesta. La respuesta es la dilución pigmentaria. Y vamos a imaginarnos que tengo esta jarra de jugo de pera, color amarillo, pero que llegaron más invitados. Y sobre esa jarra armo una jarra más grande a la cual le pongo 2 litros de agua. El mismo sobre que servía para 1 litro, ahora lo puse en 2 litros de agua. ¿Cómo me quedó ese jugo? Más diluido, con menos sabor y con menos pigmentación. Ok, entonces, para expresar esa dilución pigmentaria, es que hacemos este paso, este escalón, un escalón, pero en vez de sumar un 3, ¿qué le aplicamos? Ausencia. El 0 primario hace referencia a la ausencia de pigmento. Por ende, aún cuando estamos a una altura 10, ¿qué sucede? Una jarra con jugo, pero le agrego 1 litro de agua, 2 litros de agua. 1, 2. Estamos hablando entonces, abriendo y viendo la pizarra por completa, vemos los 3 pigmentos, los 2 pigmentos predominantes, rojo y amarillo. La unión de ambos me genera mi color secundario, naranja, y a partir de ahí podemos ver a menor altura de tono, entender que la altura de tono, de que el cabello es oscuro, la altura de tono es baja por concentración de pigmento oscuro. Ese pigmento oscuro es rojo y se lo denomina eumelanina. Y a partir de ahí hacia arriba en esta escala del 1 al 10, esta concentración pigmentaria se va transformando en dilución, pasando a un 64, 4, entra a participar el 3, la unión de ambos me da un fondo 43 y ahora tengo que seguir diluyendo. ¿Con qué? Con 0. De esta manera obtengo las alturas de tono y el fondo natural de aclaración, principio básico de la colorimetría. Yo sabiendo, interpretando, pudiendo ver en el cabello virgen de qué altura de tono en relación a la carta, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Yo miro la pigmentación del cabello virgen, veo en las alturas de tono del 1 al 10 a qué altura se asemeja, y una vez que yo veo que, por ejemplo, mi tono es un tono 5, ¿qué hago sobre ese tono 5? Me voy a la parte de atrás, vamos a hacer la dinámica, me voy a la parte de atrás y busco la altura 5, castaño claro. Esta altura de tono 5, en cuanto yo me tiña o me ponga cualquier producto, automáticamente es tan natural que esto suceda que se llama fondo natural de aclaración. Va a virar el color y se va a transformar ¿a qué? A una especie de naranja. Yo voy a mirar acá entonces, mi altura 5, ¿cuál es el fondo? 64, rojizo naranja. Volviendo a la carta, entonces, veo esta altura 5,
veo cuál es el color que me va a dar de fondo, ubico este color de fondo en el círculo cromático y en base a estas pigmentaciones de fondo veo cuál es el opuesto para neutralizar. Si yo me quisiese hacer un color y neutralizar mis vires pigmentarios, yo debería usar pigmentaciones verdosas azulinas. Verdoso, si hacemos memoria con el módulo anterior, verdoso, verde es 0,7, azul es 0,1. De esa manera se neutralizan y de esta manera nosotros en estos dos módulos pudimos ver los principios fundamentales de la colorimetría, poder interpretar cómo funciona esto, porque si no estamos viendo jeroglíficos y no entendemos cómo funciona. Círculo cromático, gestión de los colores, neutralización y alturas de tono con su fondo. Esto es el principio, vuelvo a decir, ya para cerrar, es el principio fundamental de la colorimetría. Hoy nos cuesta un poco porque es algo nuevo, pero la repetición va a ser al hábito, al talento, a la asimilación, ¿sí?, de estos conceptos, y nunca después vamos a poder hacer un color sin pensar de modo consciente y hasta en el inconsciente pensar en la neutralización, las alturas de tono y su fondo. Nos vemos en el próximo módulo. Muchas gracias.